Hola caballistas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a analizar uno de tantos mensajes que me llegan pidiéndome ayuda por Facebook. Evidentemente he tapado a la persona que me lo envía, ya que es algo que no interesa. Lo que interesa es el contenido del mensaje. Empiezo a leer el mensaje. Te cuento, el potro tiene casi 4 años. Lo tengo unos 3 meses. Llegó supuestamente puesto un poco a la cuerda. Yo seguí tus consejos por Instagram. Le compré el filete de 3 piezas como te pregunté y le daba cuerda con la cabezada de doma normal con la cuerda por encima de las orejas. Todo perfecto. Hasta aquí el mensaje es normal. Le di unos consejos y no ha tenido problema. Aclaro esto de la cuerda por encima de las orejas. Hay dos formas de dar cuerda: cogiendo la cuerda larga directamente en la anilla del filete o pasando el mosquetón por la anilla del filete, pasarlo por detrás de las orejas y enganchar el mosquetón en la otra anilla del filete, en la parte exterior. Seguimos con el mensaje. Hace menos de un mes una amiga me ayuda con él. Ella tiene más mano que yo, ya que ha domado caballos antes con su padre. No tiene mano dura, ni les pega ni líos raros. He estado mala 14 días y cuando he vuelto a la cuadra, el potro, al pedirle el cambio de mano a la cuerda, va para atrás como un loco. Se pone a 5000 revoluciones con ella, le cambia la cara por completo. Sé que no le ha pegado ni nada extraño. Y yo me pregunto, ¿aquí qué ha pasado? Si el potro iba bien a la cuerda en 3 meses que lo ha trabajado ella, y después de 14 días ya no va bien, está nervioso, acelerado y según reafirma ella, su amiga no es de pegar a los caballos. Una cosa está clara, tanta mano no tendrá esta amiga para domar caballos, ya que un caballo no cambia así de actitud solo porque la persona que lo trabaje sea diferente, más bien cambia de actitud por la forma en que se ha trabajado el caballo, y si la actitud es peor es que el trabajo no es el correcto. Seguimos leyendo el mensaje a ver si acabo de entender lo que ha pasado aquí. Lo ha trabajado haciéndole la cara con riendas fijas de goma y ha ido apretando puntos conforme él se ha ido dejando, haciéndolo todo con cuidado. Ya está, no me hace falta leer más. Ya sé lo que ha pasado aquí. Vamos a ver, la puñetera manía que tenéis todos de hacerle la cara a los potros con riendas fijas. Da igual que sean de goma, de cemento, de plástico o de cuerda, me da lo mismo. No les hacéis la cara o la boca, como queréis decirlo, con este tipo de rendajes. Lo que hacéis es complicar más las cosas para cuando os montéis. Ya dije y demostré en un vídeo las consecuencias de dichas riendas fijas. Aquí os lo dejo. En una parte de este vídeo explico lo perjudicial que son estos artilugios para los caballos y los potros. Lo que me hace gracia es eso que dice que ha ido apretando puntos conforme él se ha ido dejando. Imagino que al decir él se trata del potro. O sea, ¿cómo se sabe que un potro se deja apretar las gomas? ¿Qué pasa? ¿Que para que no se deje tiene que tirarse al suelo, levantarse, relinchar? ¿Cómo va esto? Yo sí sé ver cuando un caballo tiene las gomas demasiado apretadas, pero dudo mucho que ninguna de las dos lo sepa ver, y aún sin verlo, sé que este ha sido el problema, y os lo voy a explicar para que entendáis la lógica. Esta chica dice que no le han pegado al caballo, y me lo creo, no le han pegado. Esta es la explicación. Antes de coger un potro o caballo de la boca, el animal tiene que tener mucho deseo de ir hacia adelante. O sea, que sepa que ante cualquier cosa, duda, miedo, estrés, el caballo reaccione hacia adelante, nunca hacia atrás. Si no, vienen los problemas de los típicos caballos que se defienden retrocediendo. Y eso es muy peligroso, porque si hay un barranco, se caen. No ven dónde van cuando el caballo está retrocediendo. Aquí tenemos el primer error: poner riendas fijas a un potro que aún no va hacia adelante con energía, actitud. Y cuando digo deseo de ir hacia adelante, no se trata de que el caballo trote o galope, sino que tenga asimilado que las cosas se solucionan hacia adelante. Y esta chica me ha dicho que ahora el caballo retrocede al cambiarlo de mano. Así que aquí está el problema. Y ahora vamos a explicar eso de que va a 5000 revoluciones. Entiendo que eso quiere decir que el caballo
va muy precipitado, corriendo mucho. Eso también concuerda con lo que explico. Evidentemente, cuando le pones las riendas fijas demasiado apretadas a un potro, no va hacia adelante porque se encuentra un tope en la boca. A consecuencia de esto, tienes que multiplicar la presión que haces con la tralla, fusta o lo que sea para que avance. ¿Qué pasa entonces? Dicho de otra manera, si achuchas el potro con una intensidad demasiado alta, se tensa, se pone nervioso e intenta huir. Así que el caballo en realidad no está dando cuerda, está huyendo de la excesiva presión que se le ha tenido que dar para que avance con las riendas fijas. Cuando esta presión desaparece para cambiarlo de mano, cuando intentas ponerte en la grupa para ejercer dicha presión, el caballo retrocede huyendo de esta presión. Quizás ahora ya no necesita tanta presión porque el caballo ha aprendido que las riendas fijas es sinónimo de huir y si no va a tener esa presión que le da miedo. Por eso está tan tenso y va tan acelerado. Eso es lo que yo interpreto con el comportamiento del potro. Puedo estar equivocada, ya que no he visto ni vídeos, ni fotos, ni nada de nada. Pero cuando hay un cambio tan brusco de actitud en un caballo, es que este caballo nos está diciendo algo y hay que escuchar a los caballos, hay que intentar entenderlos. Es fácil decir o pensar, este caballo no quiere trabajar o no se quiere esforzar. Antes analicemos todo su comportamiento para sacar una conclusión. Desgraciadamente no hay títulos que confirme que una persona sepa domar y hay mucha gente que se hace llamar domador. Yo no me considero domadora y me han venido gente por privado diciéndome que son domadores y preguntándome dudas. Para ser un buen domador hay que saber escuchar al caballo, entenderlo y susurrarle lo que quieres de él. Cuando no hay técnica, no entiendes al caballo porque no lo escuchas y evidentemente no le susurras, le gritas y esto hace caballos tensos, miedosos, nerviosos y dichos caballos con este estado no están capacitados para aprender. Así que mucho cuidado con quien os ayuda u os doma el caballo, estar siempre delante y mirar lo que hacen. Observar mucho el lenguaje corporal del caballo cuando lo trabajáis a tercera persona, porque el caballo siempre está comunicándose con nosotros. El problema somos nosotros, que no leemos lo que nos está diciendo el caballo. Espero que con esto hayáis entendido mejor las cosas y recordar, los caballos son seres vivos, no pidamos de ellos más de lo que no pueden dar. Y con esta reflexión me despido. ¡Hasta la próxima, caballistas!